¿Qué es lo que la gente pensó que estaba equivocado y resultó ser cierto? En química de sexto grado un profesor nos preguntó qué elemento era un gas más ligero que el aire y extremadamente inflamable / explosivo. Crecí con la ciencia gracias a que mi padre se gana la vida y a Vilna y conocía el Hindenburg. Así que me sentí muy orgulloso de mí mismo cuando levanté la mano y dije hidrógeno. El profesor se rió de mí y dijo que no, que era helio. Y todo el resto de la clase procedió a reírse también. Casi 3 décadas después, ahora trabajo en un laboratorio. Pillé a la novia de un amigo engañándole. La vi en el bar con otro tipo. Era antes de la era de los teléfonos celulares o habría tomado una foto para que me creyera. Porque la cosa es que cuando se lo dije, no me creyó. Sé que no quería creerlo, pero sí, fue doloroso para todos. Pero se quedó con ella. Y lo que es peor, un día le dijo lo que yo había dicho. No de una manera pasó esto en el momento, como semanas, meses después de que había sucedido. ¿O puedes creerlo? Bill me dijo una vez que te vio en el bar con otro tipo, pero tú nunca me harías eso. Y por supuesto ella dijo que no, y se rieron de ello. De todos modos, ese fue el fin de mi amistad con ellos. Se casaron un par de años después, luego se divorciaron un par de años después cuando él la pilló engañándolo. Mi panadería utilizaba un voltaje de electricidad mucho más alto que el de una casa residencial. El enchufe de la batidora gigante empezó a hacer cortocircuito y a echar chispas. Utilicé un palo de escoba para apagar el interruptor y recibí una descarga eléctrica. Una década más tarde, mi hijo le contó a su profesora de primaria esta experiencia. Ella se burló y dijo que la madera no conduce la electricidad, en otras palabras. Su madre es una mentirosa. Todavía me pregunto sobre esa idiota. Y si es de las que se refugian bajo un árbol durante una tormenta. La madera no es el mejor conductor de la electricidad, pero si el voltaje es lo suficientemente fuerte, será conductora, como la mayoría de los materiales. Nuestro consumo de agua en el trabajo aumentó mucho. Revisaron todos los inodoros y fregaderos en busca de fugas y no encontraron nada. Mencioné que parecía coincidir con la instalación del nuevo sistema de refrigeración de agua. Tal vez debería ser revisado. Básicamente se rieron de mí. Ese estúpido sistema de agua nunca funcionó bien, y el tipo vino 3 veces diferentes y dijo que era solo el filtro. Cada mes hay que cambiarlo. No me pareció bien. Finalmente vino otro técnico y el resultado fue que nunca se instaló correctamente. Le pregunté, ¿podría tener eso algo que ver con el aumento del consumo de agua que empezó cuando se instaló esto? Sonrió. Me preguntaba si alguien se había dado cuenta. Sí, la válvula no era correcta y el agua ha estado corriendo durante 5 meses. Si solo hubieran escuchado. Redención total. Cuando estaba en la escuela secundaria, me di una fuerte voltereta tratando de atrapar un balón de fútbol en la clase de gimnasia. Me doblé la mano y los dedos de forma extraña. Y de repente me dolió mucho. Tengo una tolerancia al dolor bastante alta. Así que cuando mi madre vino a la escuela, porque fui a la oficina de las enfermeras y pedí ir a casa, echó un vistazo a mi mano, y a mi cara sin lágrimas antes de decirme que parecía estar bien, que solo me pusiera hielo, a pesar de mis protestas de que me dolía bastante. Me dijo que dejara de intentar salir de la clase y se fue. Me encogí de hombros y volví a la escuela. Pues bien, ella vino a recogerme después de las clases y, una vez que entré en el coche, jadeó y se puso muy pálida. Mi mano se había hinchado hasta 2 veces su tamaño original y estaba bastante magullada. Debería haber llorado o haberse enfadado, pero la verdad es que estaba bastante satisfecha, ya que no es frecuente que el niño demuestre que los padres están equivocados. Ella procedió a enfadarse un poco conmigo, porque debería haberle dicho si era tan grave y ella no lo sabía. Un par de paradas más tarde, y tuve una bonita escayola rosa durante un par de meses. Me rompí la mano. Mi madre no volvió a dudar de mí cada vez que la llamaba desde el colegio. Esto es un poco mezquino, pero da igual. El contexto: he estado obsesionado con el tiempo desde que era un niño pequeño, como de 3 o 4 años. Lo investigo obsesivamente. Puedo estimar razonablemente el tiempo de los próximos días mirando las nubes, un montón de datos meteorológicos geniales, pero también sé lo suficiente de la meteorología normal como para aburrir a cualquiera en una fiesta. En fin, también soy escritor, y cuando tenía 13 años escribí una historia en la que aparecía una violenta tormenta de invierno. Soy irlandés, así que nuestras tormentas de invierno no están al mismo nivel que el escenario de mi historia, que estaba en algún lugar del noreste de Canadá, donde se vuelve un poco más severo. En esta tormenta, presenté un rayo. Había deducido que los relámpagos son posibles en las ventiscas violentas, porque es exactamente el mismo concepto que el de una tormenta eléctrica,
solo que se producen donde podemos verlos y no sobre nuestras cabezas. Así que presenté el rayo. Y fue impresionante y muy dramático. Tanto mis padres como mis profesores me dijeron que estaba equivocado. Me dijeron que los rayos no podían producirse en una ventisca, porque no es una tormenta eléctrica. Insistí, les supliqué, intenté explicarlo. Nadie cedía. Y durante años fue constante. Cada vez que salía el tema de la nieve o de las ventiscas o de los rayos, lo conseguía. Sabía que tenía razón, pero ¿podría convencer a esa gente? Ni por asomo. Avancemos como una década y media. Ahora estoy viviendo en Escocia, y esta, junto con el resto del Reino Unido, está absolutamente azotada por una extraña tormenta soplada desde Siberia. Condiciones meteorológicas extremas, alertas máximas, nevadas, una ventisca que duró 3 días. Mi pareja y yo, que vivíamos en un pueblo bastante remoto en ese momento, estuvimos nevados durante una semana. ¿Y sabes lo que experimentó todo el Reino Unido debido a la gravedad de la tormenta? Una nevada. Todo el cielo se iluminó de blanco y azul con los rayos de la ventisca. Se mostraron imágenes dramáticas en las noticias. Con suficiencia. Pregunté en el chat de la familia si alguien había visto la nieve de truenos últimamente. Incluso envié un clip grabado desde la ventana de mi cocina. Me dejaron en visto. Estaba en el asiento del pasajero en un Carl's Jr. Drive-Thru con un amigo. Me preguntó qué quería y pedí el calabacín frito. Metió la mitad de su cuerpo por la ventanilla hasta la caja de voz, y se puso en plan: mi amiga cree que tienes algún tipo de comida que yo sé que no tienes, así que te lo voy a decir para que te rías porque te va a hacer gracia. Ella quiere calabacines fritos y empieza a reírse. Pues adivina quién acaba comiendo calabacines fritos. Expresé mi preocupación de que mi hijo pequeño tuviera un retraso en el habla a un familiar, antes, de confianza. Me dijo que de ninguna manera, que no era posible, que cómo podía pensar que algo podía estar mal con su propio hijo. Se metía conmigo por esto cada vez que nos veía. A pesar de sus protestas y de su falta de apoyo, seguí mi instinto para que le evaluaran. Resultó que sí tenía un retraso importante, y necesitó servicios de terapia durante más de un año para ponerse al día. ¿Las llaves se han quedado dentro del coche? Llame a un cerrajero, no a una grúa. El servicio de grúa cuesta unos $50. Usarán un Slim Jim y no son responsables de los daños causados. Ellos causarán daños. Fácilmente $100, y si se trata de cerraduras eléctricas, varios cientos de dólares. Si dañan el mecanismo de cierre, y el abridor / cierre de la ventana, podría ser tanto como $1.000. Un cerrajero con licencia, garantía y seguro cuesta unos $125. En la inmensa mayoría de los casos no causan daños. Sin embargo, en el raro caso de que lo hagan, la parte de la garantía y el seguro paga por los daños. Mi marido me dijo que era un bebé con respecto a la inserción del DIU e insistió en que no era doloroso, que mi preocupación por confiar a un extraño la introducción de un objeto extraño en mi cuerpo era una paranoia. Le hice caso porque, en realidad, la información que se encuentra en internet es abrumadoramente positiva. Resumiendo, el proveedor lo colocó mal. No lo revisó / arregló cuando se lo pedí. Pasé 4 años con dolor al que finalmente me acostumbré. Se expulsó hasta la mitad del cuello del útero y tuvieron que sacarlo en urgencias. Fue entonces cuando me dijeron que los DIU de cobre tienen fama de romperse dentro del útero, porque se rompió dentro de mí. La guinda del pastel, la ginecóloga con 3 hijos a la que acudí para que me extrajeran el trozo roto me dijo que el cuello del útero no siente realmente dolor y que no era necesario extraerlo. No hace falta decir que estuve sufriendo mucho dolor durante 2 semanas seguidas antes de esta cita. Toneladas de mujeres salieron con sus historias sobre demandas por los DIU, cómo se quedaron embarazadas con un DIU, historias similares a la mía, y cómo a las mujeres realmente se les debería ofrecer a tetas o pastillas para el dolor para este procedimiento. Y cuando mi marido se sorprendió al conocer el dolor que soporté, le recordé: me llamaste bebé, y todos los demás me dijeron que todo estaba en mi cabeza, por eso no hablé de ello. La crisis financiera de 2008. Se burlaron de mí por señalar que los aumentos de los precios de la vivienda habían superado los aumentos salariales durante años, y que se avecinaba una importante corrección. Puede que se estabilice un poco, pero no bajará. Yo señalaba que la combinación de ARM y el OCA 3 años era nueva y que cuando vencieran, habría un baño de sangre. Lo hicieron, lo hubo. No sé qué es lo que está impulsando el actual aumento de los precios de la vivienda, pero sabemos que no es una escasez de oferta, ni un resultado natural del crecimiento de los salarios / del poder adquisitivo. Es artificial, y volverá a corregirse.
Mi mujer y yo fuimos invitados a una reunión con unos amigos en la playa. Llevé mi chaqueta, ya que pensé que haría frío más tarde con la brisa del mar. Mi esposa me hizo sentir como un tonto por esto, diciéndome que era innecesario, básicamente llamándome tonto. Me la traje de todos modos, y por la noche la brisa del mar se levantó y me quedé helado. Fui al coche a buscar mi chaqueta, y no estaba, sabía que la había traído. Así que, ¿a dónde fue a parar? Cuando vuelvo al grupo, veo que la mujer de uno de mis amigos lleva una chaqueta. Mi chaqueta. Me acerco a ella y admite que la cogió de mi coche. Le insinúo el frío que tengo, que mi mujer se burló de mí por llevar la chaqueta, pero que al final tenía razón. Al final entendió la indirecta y me devolvió la chaqueta, y entonces descubrí una mancha gigante de esmores en el pecho de la chaqueta. Me enfadé, pero acabó dándome $150 para una chaqueta nueva. Así que al final no pude frenar mi entusiasmo. Tenía recuerdos vívidos de que mi madre tenía el pelo largo, y lo llevaba en forma de coleta cuando yo tenía 3 años o menos. Ella lo negó, afirmando que había tenido el pelo corto toda mi existencia conocida, lo cual es cierto aparte de esos pocos recuerdos. Mi padre confirmó casualmente las afirmaciones de mi madre. Las fotos familiares parecían corroborarlo. Ergo, llegué a la conclusión natural de que debía haber sido víctima de un intercambio accidental de niños pequeños en algún momento, y viví con ese conocimiento durante una década o más. Y entonces, unos años más tarde, la abuela le preguntó a mi madre si estaba dispuesta a hablar con uno de mis primos mayores sobre las lecciones que aprendió al hacer malabarismos con el tiempo de la familia y los estudios. Como el año en que mi madre estaba tan ocupada con las cosas que optó por saltarse los cortes de pelo para dar prioridad al cuidado de los niños y a la escuela de posgrado, reivindicado y dejado de buscar a otro niño de mi edad que podría haber jurado que su madre tenía el pelo corto en algún momento. Cuando estaba en la escuela primaria teníamos que encontrar un hecho divertido sobre un animal al azar y contarlo a la clase. Yo, que era el niño más aficionado a los animales, a ir a los zoológicos y a ver Cazador de Cocodrilos con mi padre cada vez que lo ponían, decidí elegir al ornitorrinco como tema. Así que llegó el momento de mi gran discurso, y me puse delante de la clase todo emocionado, y que no hablando de los ornitorrincos con el corazón en la manga. Estaba diciendo datos con tanta pasión que se podría pensar que estaba dando el maldito discurso de Gettysburg sobre los ornitorrincos. Hablo de que los ornitorrincos son mamíferos que ponen huevos, que no tienen estómago y que algunos son venenosos. Es entonces cuando la profesora me detiene y me dice que estoy equivocada, que los ornitorrincos no son venenosos. Dijo que me lo había inventado, y me regañó delante de todos un poco. Yo era un niño así que se me rompió el corazón. La vieja bruja incluso me puso una mala nota. Volví a casa derrotado e inseguro de mí mismo hasta que vi una repetición del programa de animales que había visto y me aseguró que tenía razón. Los ornitorrincos machos tienen espuelas venenosas en las patas traseras. ¿Come caca, señora Whittaker?